Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? A quien no me conoce, soy Judith Solís y esta noche hay que contarles toda una historia. Espero que les guste. Esto es Radio Corazón. ¡Comenzamos! Pues resulta que hay grandes historias atrás de la corona inglesa. Muy grandes, muchas grandes historias atrás de la corona inglesa. Es una gran información que hay. Espero que les guste esto porque realmente es un gran chisme. Porque pues la corona tiene tantos años, tantos. Y todo lo que han hecho a través en el mundo. Ha intervenido en guerras mundiales, en la primera, en la segunda. Y pues realmente es bastante importante, tanto en ejército, en poder, en riqueza. Entonces, pues eso es lo interesante de la corona. Pero además, en lo que está basada, también es muy interesante que platiquemos sobre esto. Y pues vamos a comenzar con la historia. Realmente voy a comenzar con una historia interesante porque todavía hay más atrás historia de esta corona que todavía pues sigue sustentando el pueblo inglés. Fíjense nada más, le pagan por ser reyes. Miren nada más, qué chistosos. ¿No se les hace curioso eso? Porque a mí sí. Y pues bueno, voy a comenzar. En este momento, la denominación oficial es Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y está formado por Gran Bretaña, Inglaterra, Gales y Escocia e Irlanda del Norte. Pues todavía le quedan esta unión o comunión como le llaman ellos, todavía. Pero antes tenían mucho territorio, mucho que era parte de Gran Bretaña. ¿Ok? Entonces, empecemos con la historia de la reina Victoria. Ella quedó en el trono precisamente muy joven, hereda el trono muy joven y se queda, tampoco le tocaba la corona a la reina Victoria. Pero como murieron los hijos que tenían la sucesión, pues resulta que ella sigue al trono. A lo que la familia, la madre de la reina Victoria, pues la formó, casi la encerró para educarla a ser reina. Muy jovencita, ella muy jovencita, no recuerdo cuántos años tenía cuando ya la empezaron a educar a ser reina. Realmente la encerraron casi para educarla a ser reina, la reina Victoria, muy jovencita. Pues bueno, la situación aquí es que empieza con ella joven, después de todo lo que le enseñaron, resulta que conoce pues a un galán que se llamaba Alberto Coburgo y resulta que se casa con él y así es como empieza su reinado en Inglaterra. Y resulta que, fíjense, aquí les cuento, aquí vamos a empezar la historia. Fíjense que cuando leo historia me doy cuenta que ya sé de dónde sacan eso de constelaciones familiares. No sé si has escuchado sobre eso, pero hablan que las constelaciones familiares son esas redes que tienes con tu familia, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, toda esa sangre que viene hasta llegar a ti. Esas son las constelaciones y resulta que ese tipo de cosas se hicieron para poder sanar esos lazos familiares, porque tu familia tiene una historia. Tal vez en algún momento tuviste algún familiar malo o asesino o cosas así. Entonces ese tipo de sangre se dice, algunos, que vienen arrastrando y por eso a veces la demás familia paga karmas y así muchas cosas. Es muy interesante todo eso y bueno, a eso me refiero, que cuando yo veo en la historia como esta de Inglaterra, de la corona de Inglaterra, pues me doy cuenta de que pues es verdad, son cosas muy curiosas. Por ejemplo, que mujeres se queden a cargo de la corona, y de esto empiezo esta historia porque precisamente es mujer, que es la reina Victoria, la que se queda con la corona en Inglaterra, casándose con un hombre que ella amaba locamente,
que era Alberto, realmente lo amaba muchísimo, pero él no tanto a ella. Entonces, pues la historia de este matrimonio es obviamente pues con las infidelidades de Alberto, y ella tuvo hijos, tuvo 8 hijos, y de ahí surgieron muchos de los reyes en Europa. Fíjense, la sangre de la reina Victoria era alemana, no inglesa. Entonces realmente la corona viene de Alemania, no de Inglaterra, la sangre de la corona. Fíjense de tanto que se enorgullece Inglaterra supuestamente por su sangre, y realmente no es de Inglaterra. Vienen de sangre alemana, de lo que les platico de la reina Victoria y Alberto. 8 hijos. Y quiero que sepan que a la reina Victoria no le gustaban los hijos, cosa que la reina Isabel repitió. Y no fue la única. Las mujeres en ese reinado, en esa corona, no le ponían mucha atención a sus hijitos engendritos. No le ponían mucha atención ni mucho cariño. Entonces por eso creaban esas cosas de monstruos que conocemos ahora. Pero bueno, a esta señora no le gustaban los hijos y sin embargo se echó 8 hijos. Imagínense qué onda con su vida. ¿A poco no? ¿A poco no? Supuestamente, y a lo mejor porque esto no se había descubierto, tal vez porque sufría depresiones posparto, tal vez, puede ser. Entonces, así fue la chisma. Después, pues entre estos 8 hijos nace Eduardo VII, obviamente de sangre alemana, y este señor se casa con Alejandra de Dinamarca, ¿sí? Y su hijo, tienen un hijo que va hacia la corona, que es Jorge V. Jorge V es el que es abuelo de la reina Isabel. Sí, este fue el abuelo de la reina Isabel. Este Jorge V se casa con María de Teck, alemana. Entonces, si te das cuenta, en la línea de sangre no hay ningún inglés, todos son alemanes. Y hablo de la reina Victoria, que tuvo 8 hijos, porque entre estos 8 hijos salieron los reyes de Europa. En esa época Europa tenía muchos reyes, entre ellos el muy famoso rey de Rusia, ese ruso que lo vimos me acuerdo en una película si es de Disney, donde es el zar y matan a toda la familia de los zares. Pues sí, de la reina Victoria es este ruso, también viene de esa sangre de la reina Victoria. Y quiero que sepan que él es primo de Jorge V. Eran primísimos y se llevaban no, pero no nada más de que así como somos amigos y nos conocemos, no. Eran primos reales. El zar de Rusia y Jorge, el abuelo de la reina Isabel. Isabel, sueña de mí. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven con estos chismes? Así es de que nada de eso, nada de que son ingleses, nada de eso. Alemanes de pura cepa. Y sí, si ustedes están pensando lo mismo o no lo están pensando, les cuento que sí, en Alemania había también un rey. Era un rey de chocolate con nariz de cacahuate. Sí, antes de que conociéramos la Alemania que conocimos, también en Alemania existía un rey. Y resulta que después de que Alemania ya no hay rey, pues sí, señoras y señores, Inglaterra, la corona inglesa, tenía tratos con Hitler y se llevaban de a cuartos. Eso sí, aunque usted no lo crea, estamos hablando de la corona, porque aquí tengo que explicarles algo importante. Una cosa es la corona, los reyes de Inglaterra, y otra cosa es el gobierno de Inglaterra. Porque la reina da consejos, trata de que supuestamente su pueblo esté bien, pero realmente hay un ministro y un consejo, que son los que pues llevan la política en Inglaterra. Obviamente también hay votaciones, entonces eso es la curiosidad que hay. Por eso, una cosa es que sean familiares y le hablen muy lindo a Hitler, y otra cosa es que el gobierno de Inglaterra pues tenga guerra, como en la Primera Guerra Mundial con los alemanes, y hayan luchado en contra de ellos. Esa es la realidad. Ya nos quedamos ahí ubicadas en que Jorge V y el zar de Rusia eran primos de sangre y se querían bastante. Entonces resulta que la reina Victoria fue pues más o menos como el árbol de lo que fue creciendo como el reinado, y según ellos su sangre azul, ¿no? Porque pues les digo que de ahí salieron
tuvieron los reyes en toda Europa. Y también ellos se sienten superiores a los demás. ¿Por qué? Porque su sangre no se mezcla. Entonces ellos se casaban entre primos. Sí, se casaban entre primos para supuestamente no mezclar sangres. Por eso de ahí viene eso de que, después en la historia, por ejemplo, que Camila no tenía el abolengo como la princesa Diana, porque la familia como que no tenía sangre azul. Y en cambio Diana sí. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esto? Pues entonces quedamos que Jorge era el primo del zar Nicolás II de Rusia y el Kaiser alemán Guillermo II. El rey Jorge V y todos sus parientes estaban esparcidos por los tronos en Europa. El brote de la Primera Guerra Mundial creó disturbios antialemanes en la gente en Inglaterra. La gente odiaba a los alemanes por la guerra. Europa estaba cambiando, las monarquías estaban cayendo. Entonces, en 1917, el rey Jorge recibió la noticia de que su primo el zar de Rusia había sido derrocado y ellos eran muy cercanos, como se los comenté. Y entonces, ¿ustedes qué creen que hizo con su familiar, el Jorge V de Inglaterra? ¿Ustedes qué hubieran hecho por su familiar? Que lo derrocaron en Rusia. Pobre, la verdad, pobre. Pobre zar, o se la inventaron y es mentira. Derrocan al zar de Rusia, pero cuando lo derrocan, hagan de cuenta que los demócratas, ¿no? Para darles una idea. Primero. Entonces el zar pues no corría peligro su vida, porque al fin de cuentas era democracia, ¿no? Entonces resulta que pues él piensa que Jorge V le va a dar un asilo en Inglaterra, porque pues es su familiar, ¿no? Pero resulta que Jorge se hace, al principio dice pues sí, no hay bronca, yo creo que no va a haber bronca, que se venga para acá, no hay problema. Y Jorge le escribe un telegrama al zar de Rusia y le dice que él siempre será su amigo, ¿no? El gobierno, que les digo en ese momento, le pregunta al embajador británico que si le daba asilo a los Romanov en Gran Bretaña, y ellos le dijeron que tal vez no iba a haber problema, pero que tenía que consultarlo, obviamente, ¿no? Pero el rey tenía un secretario privado que él era como que el que tenía que conservar todas las tradiciones de Inglaterra y se llamaba Lord Stamfordham. Él era un consejero real, que todos lo tienen, y resulta que él veía por el bien de la monarquía, porque si bien se acuerdan, las monarquías estaban cayendo en el mundo en la Primera Guerra Mundial, pues ya se había derrotado Rusia, después Alemania. Entonces pues ellos, pensando en que ellos estaban en peligro también de que la gente dijera, bueno, si estos están cayendo, porque ustedes no. Entonces este consejero le dijo que no, porque la gente no veía bien a los rusos ni a los alemanes. Entonces iba a perjudicar la corona inglesa si le daba asilo, porque se iba a enojar la gente. Entonces resulta que su primo Jorge V pues se hizo ojo de hormiga y ya no le dio asilo al Romanov. Entonces, pues, ¿qué creen? Que entraron los bolcheviques. Los bolcheviques son como la izquierda, los izquierdistas, comunistas, y ellos pues no permiten la situación, eran más radicales. Entonces no iban a dejar ir al zar de Rusia así como si nada. Simplemente los llevaron a su casa de descanso, porque ya se pueden imaginar la riqueza que tiene cada corona, o que tenía cada corona en cada país, incluyendo la de Inglaterra. Y pues resulta que la llevan a su casa de descanso a los Romanov, y ahí en los montes Urales, y resulta que los conducen al sótano a mitad de la noche y asesinan a toda la familia Romanov. Así que Jorge V, el abuelo de la reina Isabel, bisabuelo de Laurita Carlos, pues sí, contribuyó un poco a que su primo los Romanov estuvieran totalmente muertos. ¿Cómo ven? Qué gacho, ¿no? Pero para que se den cuenta cómo piensa la corona inglesa
Si a su familia no la ayudan, ¿ustedes qué creen de los demás? Pues el rey Jorge después le permitiría a la hermana del zar, llamada Xenia, que esa sí sobrevivió, que fuese a Inglaterra. Ella fue rescatada, se llamaba Xenia, y no sé si sea ella la que le ponen Anastasia. Fue rescatada por un acorazado británico junto con su hijo, el príncipe Andrés, y todavía sobrevive, no sé si ahorita, por lo menos en el que hicieron el documental, todavía una persona que se llama Olga, y pues ya lleva la princesa Olga antes. Bueno, pues este reycito que les estoy hablando tenía que conservar la corona que les digo que ya se estaba perdiendo. Entonces resulta que tenía que hacer algo para que la gente en Inglaterra no pensara igual que en los rusos o los alemanes, y entonces dijo, bueno, ¿qué hacemos para que esto suceda? Entonces, pues dijo, pues hay que acercarnos a la gente, porque obviamente antes ellos eran reyes y pues no podían, casi no querían ni acercársele a los súbditos, ¿no? Como si ellos fueran los dioses, ¿no? Pues porque así se trataba a la gente. Entonces ellos dijeron, crearon una estrategia para que la gente pues no los quisiera echar también a ellos. Entonces obviamente, como muchos gobiernos hacen este tipo de estrategias, pues entonces dice, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a acercarnos a la gente. Entonces, como era la Primera Guerra Mundial y faltaba mucho alimento, faltaban muchas cosas, bueno, pues entonces dijeron, pues vamos a darles la mano, a acercarnos, a escucharlos. Y pues sí, la verdad es que pues la gente en Inglaterra pues aceptó el teatro, como dicen, ¿no? Al pueblo pan y circo. Y pues sí, aceptó el circo, y pues ellos salían a la calle a darle la mano a la gente, y pues de alguna manera convenciendo a la gente como si fuera un privilegio que un rey pues le diera la mano. Y pues así fue su circo, de estar acercándose a la gente. Pero después de eso dijeron, necesitamos algo más, porque el apellido que tenemos nosotros es alemán, y la gente, ¿cómo se va a identificar con nosotros? A ver, dígame, ¿cómo se va a identificar con nosotros? Y pues resulta que empiezan a ver la situación. Quiero que sepan que Windsor es el nombre de una propiedad, de un castillo, Windsor. Y resulta que fue a Jorge V y a su gente el que se les ocurrió decir, bueno, pues ¿por qué no nos cambiamos el apellido alemán y nos ponemos Windsor, que es pues de Inglaterra, ¿no? Entonces pues dijeron, está muy bien la estrategia, y resulta que terminaron por cambiarse el apellido a Windsor. Y así es como empieza esta situación de que por eso son los Windsor, precisamente para poder tener una identidad con el país. ¿Cómo ven? Así de tramposos que son, pero ellos tenían que sobrevivir, si no, ¿quién los iba a mantener? ¿O no? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo ven? ¿Está interesante o no? ¿Está bien el chisme? Porque pues lo demás ya se los voy a seguir contando. Espérenme. Porque pues este era el abuelo de la reina Isabel, pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después de esta familia? De que se pusieron Windsor para poder identificarse con sus súbditos en Inglaterra. Pues entonces, estas dos personas, que era el rey Jorge V y su esposa María, que son los que ven en la foto, tuvieron dos hijos. Uno se llamaba el mayor David, y el otro se llamaba Alberto, y le decían Bertie, ya saben, Bertie. Entonces resulta que estos hombrecillos, el primero, David, dicen que tenía un carisma muy jalador para la gente, le agradaba mucho a la gente, hablaba muy bien, era fuerte, atlético, tenía todo. Llegan a comparar el carisma de este hombre con el de la princesa Diana, imagínense. Y pues estaba el otro hijo, el que le seguía, Alberto, y resulta que él era bastante tímido, hasta tartamudo, y tal vez dicen que tartamudo porque pues le daba
daba miedo hablar en público. Más bien, era su tartamudez por miedo. Pues resulta que Bertie es el padre de la reina Isabel. Así es de que, en realidad, la línea, la corona, pues le pertenecía a David. Y así era y así estaba, pues todo para que David tomara la corona. Fíjense que tienen obligaciones como príncipes, reyes, tienen obligaciones. Y pues estos dos, como clásicos junior, renegaban de sus obligaciones. Vean nada más, pobrecitos, cómo sufrían. Ellos tenían tantas obligaciones después de montar a caballo, ir a nadar, estar en las mejores islas, playas y todo eso. Y les daba hueva ir a ver a sus súbditos y ver qué es lo que necesitaban. Imagínense nada más estos juniors. ¿Qué les parece? A mí yo leo esta cosa y me da vergüenza. ¿Cómo es posible? Es como los que tenemos ahora, los diputados o presidentes que se dan la gran vida. Pero estos, no nada más es la familia real, es la familia real y toda su descendencia. Hijos, nietos, bisnietos, toda esa descendencia la mantiene la gente. Toda esa. Y sus casas, animales, todo. Imagínense qué cosa. Pues los dos eran unos jóvenes, ¿no? Guapos ellos, muy en las mejores, conviviendo en las mejores fiestas, en la mejor alta alcurnia. Pues sí, pero entonces su juventud, resulta que el mayor, siendo jóvenes, se enamora de una mujer casada. Casada. El papá obviamente no estaba de acuerdo, pero decía, bueno, está joven, ¿qué le vamos a hacer? Le decía que no estaba de acuerdo, pero bueno, mientras no pasara de ahí, todo iba bien, ¿no? Pero resulta que no solo él se enamora de una casada, sino que también Bertie. Pues sí, ¿no? ¿Por qué no? Quiero que sepan que Inglaterra tiene, bueno, la corona inglesa tiene su religión, por decirlo así. Y resulta que, así como el papá, podemos decirlo, la reina o el rey o el que sea es la cabeza de la iglesia en Inglaterra. Entonces, realmente, supuestamente son gente muy conservadora, entre comillas, obviamente, porque como lo están viendo ahorita, pues su moral es muy relajadita, aunque les gusta guardar las apariencias. Y antes, pues obviamente, sin redes sociales, pues no era tan fácil. Sí se hablaba, pero también se callaba mucho a la prensa. Y aún todavía, con todo lo que hay, Inglaterra tiene, o la corona tiene, tanto poder que es capaz de callar a la prensa y a muchas personas si así lo quiere. Porque le estamos hablando por encimita y les estoy contando tal vez cosas, pero no tan fuertes de la corona de Inglaterra. ¿Por qué? Porque obviamente la riqueza que ellos tienen hasta ahora está basada en mucha sangre. Así es. Sangre por las conquistas, sangre por los abusos de mucha gente. Por ejemplo, África, la India, mucha gente, devastados países porque tuvieron a estos parásitos encima. Entonces, eso, y también se habla mucho de mercado negro. Obviamente fueron explotados países que tenían minas de piedras preciosas. Sí, así como España, México. Imagínense Inglaterra a la potencia mayor. Entonces, pues así es como se han hecho de su riqueza. Sí, también con trata de personas. Es horrible, pero es la verdad. Entonces resulta que el otro, pues también se enamora de una casada, pues les digo, siendo jóvenes, pues ¿qué les queda, no? No tenían nada que hacer los jovencitos más que pues perder su tiempo de esa manera. Pues resulta que se muere el rey y pues quiero que sepan que David, el mayor, pues se pone a chillar como puerco. Se pone a chillar como puerco porque dice, y ahora ya se me acabaron las vacaciones de Junior. Ahora tengo que trabajar. Bueno, trabajar, pues sí. Realmente los reyes fungen un papel así como si fueran artistas. Tienen que estar yendo a los países que
que tienen que ver a la gente, tienen que hablar con el ministro, porque pues sí hay un consejo, si se le habla de los cambios que hay en el gobierno o cosas así que vayan a hacer, pues sí se habla con la corona. Obviamente ese sería su trabajo, ¿verdad? Pero pues así está la cosa, que pues él dijo: ya se me acabó mi vida de junior, y se puso a chillar como puerco. Y pues recibe la corona, obviamente, después de la muerte. Pero antes de que se muriera, el príncipe Jorge habla con su hijo. El mayor no le hacía caso, le valía gorro, y él habla con su hijo menor y le dice pues que sea buena persona y que deje a la casada, que si la dejaba entonces le iba a dar un título, porque eso sí, aquí de todo le regalan un título. Entonces pues el hijo dijo: bueno, está bien, yo la dejo, y la dejó. Resulta que la dejó, sí le hizo caso, y entonces empezó pues ya a estar más serio, y a él le dan pues su título, si no me equivoco, el de Gales, si no me equivoco, sí, creo que le dieron lo del príncipe de Gales, no, duque de York, le dan el duque de York para separarlo de esa mujer casada. Entonces después él conoce ya a una jovencita que se llama Isabel Bowes. Tenía 19 años cuando la conoció. Y pues ya pueden imaginarse que si se llama Isabel, pues es era la madre de la reina Isabel. ¿Están de acuerdo? Y ahí la tienen en pantalla. Yo no la veo, no está tan guapa, pero bueno, ¿verdad? Entonces, pero resulta que, ¿qué creen? Que ella no le gustaba el Bertie. Le decía: ay, está como muy soso, muy ñoño. Y entonces, pues así como que decía, como amigos nada más. Pero el Bertie estaba muy aferradito con ella. Entonces se decía que ella no le hacía mucho caso a pues porque tenía por ahí otro pretendiente más interesante, ¿no? Ya saben cómo es la corona, cómo será la corona de chismosa. Entonces dijeron, ha de haber dicho: no, pues seguramente está más guapo el otro que así como el Carlitos, que está bien gachito. Bueno, no sé si a ustedes les parece guapo el Carlos, pero a mí no. Ella tenía otro pretendiente, por eso no pelaba al Bertie, ¿cómo ven? Pero pues insistió, pero antes de insistir resulta que a pretendiente que tenía Isabel, la mamá de Isabel se puso de acuerdo con la madre de Bertie, que es la señora María, y resulta que le ofrecieron un empleo en los campos de petróleo y él aceptó para poder hacer una fortuna y regresar a casarse con Isabel. Pero Bertie le volvió a proponer matrimonio a Isabel y pues ella lo volvió a rechazar, fíjense, pero él siguió insistiendo y a la tercera ella lo aceptó. Y vean cómo las historias se repiten, porque ahorita que les cuente de Carlos también le propuso matrimonio a una persona y también lo rechazó. Resulta que obviamente el pretendiente se enteró y pues sí, se decepcionó mucho, pero pues ya lo habían hecho a un lado. Pues resulta que Isabel y Bertie se casaron. Él logró lo que quería y se casó con Isabel. Y tuvieron 2 niñas. Una de ellas es Isabel, la reina Isabel. ¿Cómo ven? Así está la historia. ¿Cómo ven la historia de esta? ¿Ahí va bien? ¿Va bien? ¿Vamos bien? ¿O ya se enredaron? Porque aquí parece que les estoy contando la Biblia. Pero ahí vamos, ¿no? Así es cuando uno empieza a leer la Biblia. Dicen, y se casó con y luego tuvieron a y luego tuvieron al otro. Y dices, ¿en qué me quedé? Ya no supe ni qué cosa qué. ¿Quién se casó con quién? Bueno, pero hasta ahorita estamos bien, ¿no? Ellos tuvieron a las 2 hijas y quiero que sepan que pues obviamente Bertie de ninguna manera pensó en ser rey, pues porque él era el segundo y él no estaba en la línea de la corona. Era su hermano mayor el que estaba en la línea hacia la corona, así es de que él pensó que simplemente iba a ser una familia pues normal, viviendo de los impuestos de la gente de Inglaterra, ¿no? Así cómodamente, como les digo, no nada más mantienen a los de la familia inglesa, sino a toda su descendencia, así como lo oyen. No, primero se casa, que no les pasé esa foto. Entonces, también su famosa hermana de la reina Isabel, porque la reina Isabel en realidad dicen que desde pequeña era una mujer muy conservadora también
también muy introvertida, que realmente pues ella tampoco quería ser reina, nunca lo pensó, pero pues la vida se lo puso ahí. Realmente la que quería ser reina era su hermana. Ella sí quería, pero pues las tradiciones inglesas de ninguna manera se lo iban a permitir. Entonces ahora sí, después de que se casan, todo está perfecto. Su hermano mayor sigue soltero y entonces sí es cuando muere el rey Jorge V y pues le dan la corona a David. Pero David en ese momento ya no andaba con la mujer esa casada con la que les mostré la foto, pero ya se había conseguido otra casada, una americana, que ya tenía un divorcio antes y resulta que le encantaban las mujeres casadas a este chamaco. Entonces él toma la corona, pero obviamente pues estaba soltero. Pero llegó el momento en que David se quería casar con esta mujer casada. Ya tenía 40 años David, fíjense. Él, después de que muere su padre, ya ven que se tienen que cambiar el nombre, se ponen el nombre de rey y él toma el nombre, se cambia David por Eduardo VIII. Entonces, a partir de que toma la corona, le llaman Eduardo VIII. Por si ustedes ven la historia, pues es el Eduardo. Ahora lo dicen Eduardo. Les digo que cuando muere su padre, él llora porque pues él quiere seguir como junior, pero pues ya no se puede. Con quien empieza y con quien ya estaba saliendo otra mujer casada, les digo que era americana, y resulta que supuestamente esa mujer, según lo que se investiga, era una mujer del carácter muy fuerte, muy dominadora. Les digo que sí viene de sangre, ya ven al Carlitos. 7 meses después, ya con su reinado, se fue de viaje con su amante y ella ya se estaba divorciando. Sin embargo, Eduardo no se podía casar con una divorciada 2 veces porque él era la cabeza de la iglesia, es lo que les digo, y pues obviamente no se podía hacer eso. En 1936, pues le hicieron un dilema a Eduardo VIII y pues le dijeron: o quieres a tu mujer o quieres la corona. Y entonces, pues, ¿qué creen que dijo Eduardo? Pues si le daba flojera ser rey, obviamente. Eduardo dijo: no, pues yo quiero que me sigan manteniendo, pero yo no quiero estar haciendo todo el trabajo del rey, que les digo. Entonces, pues dijo, pues, abdico a la corona. Pues su gringa. Así es, efectivamente. Dijo: me voy con mi gringola y ahí se ven. Y pues se queda con su gringa. Cuando él abdica la corona, pues entonces es cuando su hermano más chico tiene que tomar la corona. Así es como algo que ellos no esperaban, pues lo tuvo que tomar. Y también él lloró muchísimo porque pues obviamente nunca se esperaba la corona, no la quería. Él quería vivir en paz porque les digo que se ponía muy nervioso ante la gente, tartamudeaba, no podía vivir así, lo ponía muy estresado y resulta que tiene que tomar la corona por culpa de su hermano. Quiero que sepan que la madre María se quedó muy molesta, nunca perdonó a Eduardo ahora haber abdicado a la corona porque pues aparte de haber como por honor, no lo perdonaba y también por lo que pasó después a causa de que el hermano más chico tomara la corona. Entonces ahí es donde pasa esta historia de que el hermano chico habla con Eduardo y le dice: espero que algún día le pidas disculpas a mis hijas porque les acabas de cambiar la vida, ¿no? Porque realmente las hijas nacieron sin ir en una línea directa a la corona y pues a él al abdicar pues realmente les cambiaba totalmente la vida. Entonces él se pone también el nombre de Bertie, que era, pues él se pone Jorge VI. Así es. Entonces resulta que el hermano Eduardo pues se queda con con un título como duque de Windsor y se casa con la americana y se van a Francia. Pues ahí resulta que Isabel, que ya era la reina, que era la esposa de Jorge VI, pues ya, o sea, la madre de la reina Isabel, resulta que ella
ella, pues también enojada, pues le dice que aunque él sea duque, pues a la americana nunca jamás nadie le tenía que hacer honores de ninguna manera. Fue por orden de ella que dijo que a esa mujer no se le hiciera de ninguna manera ningún honor. O sea, porque siempre que se presentan ante un duque o no sé qué, la gente siempre lo saluda como haciendo reverencia. Pues resulta que ella dijo que a esa mujer nadie le hiciera reverencia. En realidad lo que hicieron es desterrarlos y él andaba pues por todos lados. Bueno, pues quiero decirles que también Eduardo llegó a estar en Alemania cuando estaba Hitler, cuando estaban los nazis a todo lo que daba. Llegó a decirse que pues hay cartas, esto no es mentira, hay cartas donde dicen que la esposa de Eduardo, esta americana, llegó a hablar con los nazis para tratar como de hacer un arreglo en nombre de la corona. O sea, realmente se pudo haber tomado como una traición a la corona, pero pues bueno, no llegó a más porque pues Eduardo VI ya pues se movió rápido y entonces mandó a su hermanito, lo mandó pues a una de sus tierras que era en ese entonces y lo mandó a las Bahamas y ahí lo dejaron, ahí que se quedara aplacadito, le dijo ahí te quedas, ahí vas a gobernar, haz lo que quieras y no te quiero volver a ver. Entonces pues así fue como manda a su hermanito para aplacarlo porque pues estaba moviendo las aguas. Pues resulta que el palacio de Buckingham es bombardeado, ¿cómo ven? Y pues así es como se la van llevando, porque obviamente pues al ser bombardeado pues como que la gente como que les dice pobrecitos. La verdad es que ellos han manejado una imagen para que la gente siga aceptando el reinado. No sé cómo le hacen, la verdad es que yo ya los hubiera mandado a China, pero pues ellos manejan tan bien la situación que siguen convenciendo a la gente que lo mejor es tener a un rey o una reina como para que los proteja, no sé cómo decirles, que esa es su forma de convencer la corona a la gente, de que les siga pagando todos estos lujos. Pero bueno, obviamente el sueldo que les dan, pues no crean que de eso nada más viven, no, ya les digo que pues realmente ellos tienen otro tipo de negocios pues más oscuros, donde sacan pues ese dinerito para seguir, ¿no? Y no nada más eso, pues se habla también de que pues manejan también, aparte de tráfico de muchas cosas. Entonces no se crean que son las lindas palomas que nada más están rascando la panza o que nada más están nadando o jugando no sé, con sus perros a caballos. No, estos señores tienen que hacer algo. Ellos vienen de gente muy poderosa, ellos conocen a la gente más rica, las familias más ricas del mundo son sus familias, hacen negocios muy grandes. Entonces no crean que nada más ellos viven o sobreviven de lo que les da la gente o el pueblo. Ellos pues los mantienen con como un prestigio de ser un rey y una reina, les hacen reverencia a esta gente que ni siquiera se lo merece, pero bueno, así es. Pero realmente las grandes riquezas es por las relaciones que han hecho, las fundaciones que han hecho. La verdad es que si rascamos es una porquería. Pues ya él siendo rey, la gente acepta o les lavan la cabeza, pues que Inglaterra había ganado y como que de alguna manera los hacía parte de este gane de la guerra, ¿no? Pues después de una guerra el país entra o sufre una gran recesión económica y también en cuestión climática. Inglaterra se cae realmente una nevada muy tremenda, que tan tremenda en Inglaterra que ni siquiera podían mover barcos ni trenes, se paró la economía completamente y sin embargo la corona tenía que irse con los países, tenía que irse de gira para seguir viendo a sus súbditos porque después de la guerra podían perder, pues ellos le llaman colonias, ¿verdad? Pero ahora se llaman países. Ellos podían perder, eso sí, ellos no tenían un acercamiento porque realmente un rey dirigido desde lejos, pues así es como perdieron muchas cosas, ¿no? Y aún así vean, todavía tienen algunos en la mano. Y resulta que se tienen que ir de gira a Sudáfrica porque ahí ya estaba como la izquierda estaba muy fuerte, entonces ellos tenían que hacer presencia, aún que Inglaterra, la gente pues estaba para
parada completamente la economía. Pues este señor Jorge, pues obviamente les digo que de por sí era que todo le angustiaba, pues se fue realmente más angustiado porque pensó, nos van a correr a patadas la gente porque está muy mal económicamente y nosotros nos vamos de viaje, ¿no? O sea, ¿cómo? Pero así se fueron. Y entonces resulta que se suben a un barco cuando obviamente la reina Isabel en ese momento, o la hija, en ese momento, pues como había estado la guerra y ellas estuvieron creciendo, se embarcan. Imagínense que nada más era la reina, bueno, la Isabel, vamos a ponerla ahorita, porque la reina es su mamá en este momento de la historia. Está en un barco con un chorro de hombres, ella y su hermana, cuando estuvieron encerradas en palacio un montón de tiempo. Imagínense. Imagínense cómo se sentía ella. Pero bueno, ella juegue y juegue, todo muy lindo. Ellas se van a Sudáfrica y resulta que estaban con 1,300 hombres a bordo en ese barco. Imagínense que se estaba echando un taco de ojo la Isabel y su hermana. El caso es que aquí el rey Jorge pues quería tener a su familia unida, y antes de subirse al barco, Isabelita, la Chabela, ya le había dicho que había conocido a Felipe. Le había dicho, y que por cierto no había conocido, Felipe era su primo. Pues les digo que se casan entre primos. Y Felipe ya le había pedido el matrimonio a la Chabela. Y resulta que su padre dijo, no, pues vámonos, tenemos que ir a Sudáfrica, vámonos. Todo el viaje lo piensas y pues ojalá que no te cases, ¿no? Eso es lo que él pensaba. Y también aprovechó el viaje pues para enseñarle, porque obviamente la Chabelita iba a ser, si a él le pasaba algo, pues ella iba a ser la reina. Entonces en este viaje también aprovechó para pues inculcarle todo lo que tenía que hacer en el momento de que ella tomara la corona. También lo aprovechó, aunque tampoco estaba muy contento de que se fuera a casar con el Felipillo, no estaba muy contento porque pues de alguna manera sabían que Felipillo era un pillo, así es. Y resulta que la Chabelita, bueno, se van ahí muy lindos, y antes de regresar de Sudáfrica, pues la Chabelita cumple 21 años de edad, y entonces pues en las costumbres de la corona ella tiene que dar su discurso, y en el discurso, que por cierto le escribieron porque la Chabelita no lo hizo, entonces en el discurso ella pues ahora sí que la presentan ante a la sociedad internacionalmente, y dicen que las palabras que ahora sí que fueron proféticas de lo que dijo en su cumpleaños 21. Y dijo así: declaro ante todos ustedes que mi vida entera, ya sea larga o corta, estará dedicada a su servicio. Eso dijo Chabela y se quedó para siempre. Termina la gira después de 3 meses y resulta que Chabela se sale con la suya. ¿Cómo ven? Chabela se sale con la suya y se compromete con el Felipe, que yo no sé, todo el mundo dice que muy guapo y que no sé qué. Yo no le veo nada de guapo, como dice, los hombres están re feos, pues sí, o será las fotos que están horribles, pero la verdad es que pues no. Fíjense, yo siento que Felipe desde que se casó con Chabela estaba feo. Bueno, ya se estaba quedando calvo desde que se casó con la Chabela. Imagínense, de ruco pues estaba peor. Yo no le veo lo guapo, no sé ustedes, pero según dicen que muy guapo. No sé si ubican al Felipe, si lo ubican o no lo ubican. Déjenme subirle la foto del Felipe para que lo vean. Pues si no, se los hago ameno para que no se me aburran, aunque no se aburren, porque realmente ahí está el Felipe. A ver, díganme si esa cosa está guapa. Si hubiera casado con, no sé, con otro, pero ese es su primo. ¿Cómo ven? ¿Está guapo? A ver, ¿quién dice que le parece guapo? ¿A quién le parece guapo el Felipe? Pero entonces la historia no termina ahí. Vamos a seguirles contando la historia. Pues resulta que la Chabela pues da su discurso y pues ya no les quedó otro a sus papás más que aceptar el compromiso con la Chabela, ¿no? Con el Felipe. Y pues que se comprometen y que se casan. Y que fueron felices para siempre, pues no. ¿Ustedes creen que fueron felices para siempre? Pues no. Resulta que pues la Chabelita dijo: ya me casé, ya salí de palacio, ya me voy a dedicar a que me mantengan y a disfrutar de la vida y toda la cosa. Pero resulta que su felicidad pues no duró mucho. Ella se casa muy linda, muy feliz, muy contenta, y tuvo a sus 2 engendros, a los 2 primeros engendros, que fueron ¿cómo se llaman sus hijos? Déjame, pues el Carlos, el primero, y tuvo a la
¿cómo se llama la hija? Ana, su hija. Y también quiero que sepan que de lo que les decía del principio de la historia, que todo viene de familia con la reina Victoria, pues resulta que a Chabelita tampoco le gustaba mucho la maternidad y pues también a su engendrito Carlitos, bueno, a todos sus engendritos, pues los dejó que lo cuidaran la servidumbre y pues su mamá, la mamá de Chabela, que era la Chabela 1, entonces resulta que pues Carlitos con todos sus traumas de abandono, que es lo que pues vemos o que vimos todo el tiempo, y pues resulta que también más frágil todavía que su hermana Ana, pues tampoco, pues realmente ella no era nada cariñosa, nada, porque también quiero que sepan que en las tradiciones de la corona, curiosas, es que no se pueden demostrar cariño ante el público. Yo lo entiendo, que son jaladas, ¿verdad? Pero son sus tradiciones. Pero otra cosa es que también no pueden, porque en privado, pues tampoco lo hacía la señora Chabela. Bueno, y el Felipe menos. Ya ven que también la Victoria hizo también lo que quiso con sus hijos. Pero bueno, resulta que la vida le da una vuelta otra vez a la Chabelita y a su matrimonio, y resulta que pues, si pensaba que eran felices, pues que le cae. Su papá muere de cáncer de pulmón en 1953 y entonces pues la Chabelita se va al trono. Así es cuando ella se vuelve reina. Y resulta que su marido, que era todo un marino, que le encantaba pues seguir luciéndose en el mundo, era lo máximo para él, pues resulta que ella, al volverse reina, pues él se vuelve un cero a la izquierda. Y resulta que esos fueron los mayores problemas que tuvo Chabelita con Felipe. Muchos problemas. ¿Por qué? Porque Felipe era 100% un macho alfa en todo lo que da. Todo lo que da. Él quería ser el rey del hogar, él quería mandar, él quería decidir, y pues ella, al volverse reina, pues a él se le acabó el chiste y ya no pudo pues ser ese macho alfa en su hogar, en sus palacios, aunque no fuera rey, porque pues obviamente el padre de Isabel se murió pues muy joven, entonces pues él no contaba con la astucia y resulta que hasta los pies le tuvo que besar a Chabela cuando ella se volvió reina. Así es. De ahí en adelante Felipe tenía que caminar atrás de la reina, no al lado, atrás de la reina, señoras y señores. Imagínense la frustración para el Felipillo. Imagínense la frustración que tenía él. Muchísima. Entonces, su papá pues ya le había dado instrucciones, y se acuerdan que para eso fue a lo de su viaje de 3 meses, donde le dio un curso a todo lo que da para que fuera reina. Entonces, junto con su carácter conservador, pues realmente, pues Isabel eso fue lo que más premió. Obviamente también tenemos que ver que Isabel tuvo que pelear ante un machismo en esa época muy grande. La quisieron hacer a un lado muchas veces los del parlamento, los ministros, y ella tuvo que imponerse, aunque todavía era joven, pero tenía que imponerse ante esos hombres que a veces ni la querían escuchar. Eso tuvo que luchar mucho con eso. Isabel tuvo que luchar también con su marido y lo que le exigía a su marido. También tuvo que luchar con lo que le exigía a su familia, porque resulta que cuando ella se vuelve reina y su mamá se queda viuda, pues su mamá le dice que quiere vivir con ella en el palacio. Y Chabelita pues dijo que sí a su mamá, pensando en que en su mamá ya sabía lo que era reinar, entonces le iba a apoyar, y sí le apoyó bastante, porque en ese momento cuando Isabel toma la corona, estaba viva todavía la abuela, su madre y ella, y realmente fue en ese momento un matriarcado. Las 3 mujeres a la línea para aconsejar a Isabel en todo lo que era la corona y todo lo que eran las tradiciones de ser reina. Entonces, pues al aceptar a la suegra en el palacio, bueno, primero Felipe no quería ir a vivir al palacio, pero pues las tradiciones de la corona así lo ordenaban. Entonces no le tocó otra más que irse a vivir al palacio. Ya en el palacio Felipe quiso cambiar o remodelar el palacio porque decía que estaba muy antiguo, y pues trató de cambiar lo que
pudo, porque también para cambiar pues se necesita dinero y se te lo tienen que autorizar los ministros. Y resulta que también Felipe se encontró con pared, porque muchas de las cosas que quiso cambiar no se pudo, o que quería tirar no se pudo. Y pues luego tener a la suegra encima, pues también para él fue pesado, y también fue problemas con Isabel por eso. Otra de las cosas que también fueron muy rudas fue que su marido decía, bueno, tú eres la reina, pero el apellido es mío, son mis hijos y tienen que llevar un apellido. Él tenía un apellido alemán. Entonces resulta que todos del ministro y todos le dijeron que no a Isabel, que no se podía cambiar el apellido porque era lo que era emblemático. Y entonces ahí intervino la abuela María y la mamá de Isabel, diciéndole que no podía cambiar porque todo lo que hizo su familia, que les conté, para cambiar el apellido, para identificarse como ingleses, pues no podía cambiarse por un tipo, ¿no? Pero pues también tiene razón Felipe, porque a fin de cuentas eran sus hijos. Y resulta que Isabel tomó la decisión en contra de su marido de quedarse con el apellido Windsor. Esto para su marido fue así como que no manches, que mendiga, y resulta que se fue. Dijo, bueno, yo quiero algo por hacer porque no estoy aquí de adorno. Y entonces Isabelita le compró un barco, y pues después de algunas cosas que tenían que hacer, dejó que su marido se fuera a viajar para ver si se relajaba. Su marido se fue a viajar por 3 meses, si no me equivoco, por el mundo, pero en esos viajes por el mundo pues también Felipillo hizo de las suyas. Obviamente entre ellos pues los negocios de los que estamos hablando. Otro pues que como era rey, él podía tomar lo que quisiera a donde fuera, y pues todos los excesos. Entonces la prensa empezó a hablar de la separación de el rey y la reina, y pues que él andaba con una bailarina. Pues para esto, según en la serie, pues se dice que Isabel sí comprobó que él andaba con esa bailarina, pero pues se hizo de la vista gorda. Isabel no le reclamó nada, simplemente cuando él llegó a Portugal, ella fue a juntarse con él, regresó a Inglaterra con él, y pues dieron un discurso de que no había ningún problema en el matrimonio, y resulta que pues como si no hubiera pasado nada. Unos meses después resulta que Isabel pues sale embarazada, ¿no? De su otro hijito, engendrito, que si no me equivoco es el Andrés, el que tuvo, y resulta que ahí vuelve a tener un pleito muy fuerte con su marido, porque vuelve a decirle Felipe que el apellido tiene que ser de él. Y ahí es donde surge un mentor de Felipe que lo apoya para lo del apellido, así como un abogado en Inglaterra, y entonces hacen ver tanto legalmente como a la iglesia que sus hijos iban a ser unos bastardos si se quedaban con el apellido Windsor, porque pues es como si ella hubiera sido madre soltera. Entonces pues no tuvieron que otra más que aceptar pues que sí, que se le pusiera el apellido de él como compuesto con el Windsor, para que pues legalmente no fueran hijos fuera del matrimonio. ¿Cómo ven? Pero no basta con esos problemas que tenía Isabel, pues resulta que su hermanita pequeña, cuando muere su papá, ella se quería casar con el secretario de su papá, que era casado pero separado, y resulta que pues ya saben que las costumbres en Inglaterra pues no permitían ese tipo de relaciones. Entonces, aunque Isabel decía, bueno, pues si ya está separado, ya se va a divorciar, ¿cuál es el problema? Pero pues no, otra vez vuelve las tradiciones encima, e Isabel tuvo que romper pues con su promesa que le hizo a su hermana, y le dice que no se puede casar. Y pues ahí también su hermana pues se pone en contra de Chabelita, y fíjense, les digo que tuvo que pasar muchos problemas pues Isabelita por ser reina, con todo lo que se tuvo que enfrentar. Y pues ni modo, su hermana se quedó sin el amor de su vida, y pues frustrada y todo, así se casó con un pintor mediocre, pues que obviamente también después de años se tuvo que divorciar, porque también su hermana tenía un carácter medio feo, muy caprichosa obviamente, y pues quién le iba a aguantar. Y pues resulta que así es como
dio también bastantes escándalos la hermanita de Chabelita. Pero entre todo esto que se estaba fraguando, resulta que estaba creciendo el engendrito de Chabelita, que es Carlitos. Y cuando su papá regresa de estar de viaje y de sus excesos, pues resulta que a su hijito Carlitos dice el papá, pues ¿qué hago? Pues necesito educarlo, ¿verdad? Porque pues ya que no tengo nada que hacer, por lo menos cuando llegó vio que su hijo era un malcriado, un consentido y un blandito, porque pues obviamente era consentido y todo esto, pero por la servidumbre, porque ya les digo que pues la Chabelita no los pelaba, ¿verdad? Entonces resulta que le dijo que se iba a un colegio muy fuerte, estilo militar, para que lo hicieran hombrecito y con la consigna de que no le dieran ninguna concesión por lo que era y que al contrario casi que lo maltrataran. Y pues así lo hicieron. Resulta que Carlitos fue bastante buleado en la escuela. Estaba muy solo porque no le permitían tener amigos. Pero él, como fue creciendo, pues también fue creciendo su frustración y su coraje. Carlitos llegó a crecer y ser también un bullying para los que iban entrando. Y obviamente también era un bullying sin sentimientos. Bueno, pues aquí empiezan algunas historias negras de Carlitos, de qué sería capaz de hacer y qué no. Pues resulta que Carlitos un día se puso bien pedito y entonces ahí amenazó a los que lo molestaban y les dijo que si le volvían a tocar un solo pelo iban a amanecer muertos. Y a uno de los que estaban ahí, profesores o no sé lo que sea, resulta que le dijo, y tú, si me sigues molestando te voy a volver jabón. Así le dijo. Claro que pues se agarró de que estaba borrachín, ¿verdad? El valor de que estaba borrachín, porque pues realmente en su juicio a lo mejor no lo hubiera podido hacer. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Les parece interesante todo esto? Bueno, pues aquí viene lo negro. Pues resulta que se dice que esos maltratadores de la escuela de Carlitos, porque fíjense, le pusieron el mote de Dumbo. Ay, no sé por qué le pusieron Dumbo al Carlitos, ¿verdad? No sé. Pero bueno, el caso es que esos personajes con el que él iba en la escuela, por lo menos 3 murieron de forma misteriosa antes de cumplir 40 años. Y la cosa curiosa aquí es que el querido Carlitos se negó a dar las condolencias a la familia de esos personajes. ¿Cómo ven que así guarda rencor Carlitos? Pues resulta que este apodo de Dumbo pues también les fastidió bastante la vida. Tanto que su padrino le pidió a la reina que le operaran las orejas para que ya dejaran de molestarlo. Y fíjense qué gacha la Chabelita, porque teniendo dinero para operarle las orejas, no quiso. Dijo, mi hijito está así bien bonito con todas sus orejitas de Dumbito. Y no se las quiso opera. ¿Cómo ven? Pues bueno, les digo que regresamos a cuando Chabelita se volvió a embarazar. Y resulta que ya les dije que hubo un pleito por el apellido y que aceptaron y pues ya se acomodó el apellido porque su marido se apellidaba Mountbatten-Windsor. Así se quedaron los apellidos de los chamacos. Mountbatten-Windsor. Ese apellido Mountbatten es de pues un familiar de Felipe. Mucho tuvo que ver este señor para la educación de Carlitos, porque obviamente él era como que el padrino y como que lo apapachaba de vez en cuando, pues para que el Carlitos pues no se fuera a colgar, ¿verdad? Pero pues pues sí apoyó bastante. Obviamente pues de alguna manera se salieron con la suya para que ese apellido pues no se desapareciera, ¿no? Pues resulta que Felipe se mete en la modernización porque pues entran cambios en Inglaterra. Es la época de la gogo, la época del viaje a la luna y la época de amor y paz y todo eso. Entonces la gente empezó pues a cuestionarse que si la corona servía de algo, y ahí es donde ellos empezaron a temblar. Y resulta que Felipe se le ocurrió la gran idea, dijo, bueno, ¿por qué no hacemos un reality show? Y resulta que así pasó. Hicieron un documental, bueno, un reality, pues siguiendo a todos para todos lados,
lados, cómo vivían, y resulta, pues sí, la gente les gustaba ver la novela de la realidad, pero pues la parte mala fue que les abrieron la ventana a la intimidad que antes no tenía el acceso a la gente. Entonces, pues ahí es donde todo explotó, pues porque de ahí en adelante pues ya no los dejaron solos nunca, y pues siempre se enteraron o se quisieron enterar de la vida de cada uno de los que vivían en el palacio. Pues resulta que también Carlitos, ya crecidito, pues quiso hacer su negocio, y entonces vio muy colmilludamente que había algo ahí, una tierra fértil, y la tierra fértil la moda era hablar de que se iba a acabar el mundo porque la contaminación, los animalitos, no saben qué cosa tan más horrible. Las fundaciones de ayuda, muchas son puro lavado de dinero. Muchas fundaciones, desgraciadamente, hay gente con tan pocos sentimientos que agarran estas fundaciones como este Carlitos Hijo, que según va a cuidar el mundo y resulta que nada más es para hacer dinero. Carlitos, con la ayuda de los Rockefeller, hicieron una fundación para supuestamente ayudar al mundo, y resulta que Carlitos autorizó para que se hicieran experimentos con niños de Sudáfrica. Los Rockefeller invirtieron para que se hicieran investigaciones sobre vacunas en niños de Sudáfrica. ¿Se dan cuenta? Carlitos ha hecho dinero siguiendo que su familia, pues, con el sufrimiento de los demás. Es mentira que se vaya a acabar el mundo, es mentira que no sé qué, porque ellos no hacen nada por la humanidad ni por el mundo. Así es de que también esto no es mentira, esto no son rumores. Hay gente que ha investigado que esa fundación, todo el daño que hace. Entonces, Carlitos se ha llenado, dicen que tiene más dinero que la corona. Imagínense el dinero que tiene este Carlitos. Entonces también viene aquí, entre otras cosas, pues la reina Isabel, como les dije, se tuvo que enfrentar a muchas cosas. Entre ellas, pues les digo que los ministros y toda esa cosa, ¿no? Y resulta que hay también un pasaje donde hablan de que fueron, bueno, a ver, Inglaterra y Estados Unidos tienen una relación auténtica. Son como hermanitos. A lo mejor hasta es más pesado Inglaterra que Estados Unidos, y se han ayudado en todo, económicamente y todo lo que pueda. Entonces, resulta que si a Inglaterra le falta algo, pues le pide a Estados Unidos y así. Entonces, pues hay relaciones obviamente entre los presidentes de Estados Unidos que van a visitar el palacio, y uno de ellos fue Kennedy y su esposa Jackie. Y hay un pasaje donde dicen que cuando fueron a visitarla, después Jackie Kennedy hizo un comentario sobre la reina Isabel diciendo pues que era una mujer muy sosa, de tobillos gordos, y que su palacio estaba en ruinas. Eso fue lo que supuestamente comentó Jacqueline Kennedy. Y resulta que la reina se entera y pues se molesta y pues dice, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Yo qué hice? ¿No? Entonces le llega a oídos a Jackie Kennedy que la reina estaba enterada. Entonces Jackie pide volver a verla para darle una explicación, y la reina la recibe, por cierto, muy orgullosa, muy soberbia, así como que, a ver, me vas a pedir disculpas. Y efectivamente, supuestamente Jackie Kennedy le pide disculpas y le dice que todo ocurrió porque aquí viene otra cosa negra. Dice que todo ocurrió porque ella tiene un matrimonio muy feo con John F. Kennedy, que realmente se llevan muy mal, que cuando fueron al palacio él le quiso pegar, entonces que ella se sentía muy frustrada, y que la gente que iba a su alrededor de ellos a veces les entregaban estupefacientes para que se calmaran los dos, y que fue en una de esas ocasiones cuando se le soltó la lengua porque estaba bajo el influjo de las drogas. Y entonces la reina, después de estar así como muy en su papel déspota, pues la verdad es que por dentro sentía lástima por pues por la Jackie Kennedy. ¿Cómo ven? Pues así fue que pues se ve raro, porque realmente también la Chabelita pues tenía muchos problemas con su maridito, ¿no? Pues a lo mejor ahí sintió como identificado, ¿no? Porque pues la verdad es que no podía comparar. Chabelita no podía decir, no, pues yo estoy en la gloria con mi matrimonio, porque no es cierto, ¿no? Porque realmente Felipe también hacía lo que quería,
y a veces hasta le ignoraba. Así es de que pues realmente tampoco no era lo grandioso. Pues ya nos estamos acercando a la recta final porque pues acuérdense que Felipillo, después de tanto también ya rucón, pues ya como que sus papás dijeron, ¿y cuándo se piensa casar, miren lo que les decía de que Felipe hacía sus negocios y que sí está publicado, por lo menos publicado, miren, de que hacía sus negocios, sus trampas con sus fundaciones, que aparte de esto, pues su mamá también le dice al Carlitos inutilito, ay Carlitos, pues también te tenemos que dar como pues un título, ¿no? Como todos tenían su título o como era costumbre, y resulta que le dice, pues te vamos a dar el de príncipe de Gales. Pero resulta que dicen, ¿cómo príncipe de Gales? Pues si ni siquiera él es de ese lugar. Y resulta que pues lo manda a su mamá y pues lo manda que aprenda el idioma galés. Y sí se lo aprendió Carlitos. Pero aquí también otra cosa muy negra. Resulta que Carlitos aprende el idioma, pero también se empieza a juntar con izquierdistas. Ahí empieza como a también apoyar a la gente que quiere derrocar a la corona, o por lo menos en su lugar. Y resulta que Carlitos empieza a hacer un grillo. ¿Por qué? Pues tal vez para darle la torre a su mamá, su papá, todo el mundo, pues por todo lo frustrado que estaba, ¿no? Y resulta que da un discurso que realmente pues casi de yo los comprendo de que tengan el pie encima porque pues yo estoy igual que ustedes. Así dio el discurso. Entonces obviamente pues la Chabelita se enojó bastante y dijo, ¿cómo que qué? O sea, vente para acá y ya deja de estar jorobando la amistad, ubícate. Y entonces pues lo mandó de viaje y dijo, ¿sabes qué? Mira, vete a Australia, ahí para ver que si te calmas con tus tonterías. Y trató de que a él se le bajara los humos, pero realmente ya en Australia a él le hacen una entrevista y pues resulta que se puso en su plan de divo y casi les dijo, ustedes son tercermundistas, yo voy a llegar aquí a salvar. Y resulta que, o también hizo comentarios de que casi cómo pueden vivir aquí. Entonces pues no les cayó muy bien a los australianos y dijeron, sáquese a la fregada, no lo queremos ver por acá. Y pues fíjense que hasta Carlitos dijo, ay, pues esta gente ni siquiera, ahora sí que están fregados y ni siquiera se dejan ayudar. Así, Carlos es un déspota. La verdad es una persona muy fea, muy oscuro. ¿Cómo ven? Pues bueno, el caso es que les digo que cuando empezó a juntarse con los izquierdistas, pues Carlitos también sacó como que su lado femenino, ¿no? Entonces la reina y el papá y el Felipillo dijeron, no, pues hay que hacer lo que tenga novias. Y entonces le llamaron al padrino, que era Lord Mountbatten, igual que su apellido de Felipe, ¿se acuerdan? Y pues él, su padrino, pues era experto porque era supuestamente un galán. Y pues él empieza a presentar un montón de mujeres. Entonces pues sí, él empezó a vivir su vida muy loca, hasta que en su vida loca pues se le atraviesa ella, Camila, la Camila que se les aparece, ¿cómo ven? De la cual pues se súper enamoró. En cambio no se puede decir lo mismo de Camila, porque Camila pues estaba relacionada con un oficial del ejército. Entonces pues realmente esto se traduce a que no le interesaba tanto Carlos, era como su amigo y está chido, pero no más. Y resulta que al darse cuenta que ya ahora puros problemas, otro que se fija, les digo, seguimos con la historia que se vuelve a repetir, que se fija en una casada como sus antecesores. Y pues resulta que pues viendo el peligro que tuvo con su tío, pues la reina Isabel y Felipe dicen, no, ¿qué está pasando aquí? Y entonces que me lo mandan en un barco de la marina a que se fuera, otra vez lo mandan lejos para tratarlo de separar de Camila, porque realmente pues no tenía bolengo, era pues no era una mujer joven y nuevecita, y pues esa no iba a ser la reina de Inglaterra, ¿verdad? Supuestamente. Entonces resulta que yo no entendí esta historia porque le fastidiaron su amor para que terminaran juntos, ¿no? Y después de haber hecho sufrir a otra persona más. Eso fue lo peor que pasó en esta historia, ¿no? La verdad. Porque pues Carlos estaba enamorado de ella, después ella se enamoró de él, y entonces pues la historia terminó mal porque estos mendigos metieron mano donde no deberían, ¿están de acuerdo? Pues
resulta que lo mandan lejos y aunque Carlos, les digo que es un personaje muy, muy oscuro, Carlos amenazó en varias ocasiones a este oficial que finalmente se hizo marido de Camila, y Carlos lo llegó a amenazar de muerte para que se hiciera a un lado, y resulta que aunque no se hizo a un lado, la Camila se casa con él, pues tal vez porque pensando que no iba a ser nunca la esposa de Carlos, pues resulta que se va lejos, Camila se casa, se decepciona, dicen que se puso borrachera tras borrachera sin parar hasta que se enfermó, y ya cuando reaccionó, pues dijo, bueno, pues si no es mi esposa, porque él se quería casar, pues que sea mi amante. Y así es como pues vuelven a las andadas. Él no se separa realmente de Camila y ni Camila de él, y siguen en las andadas. Cuando él regresa, vuelve a tener novias y novias y novias y novias, entre ellas la hermana de Diana fue su novia, pero pues realmente no duraba mucho con ellas, hasta que a Diana la conoció cuando tenía creo que 16 años o 17 años, y resulta que pues conoce a Diana, y pues Diana en la historia pues era la mujer ideal para sus planes, porque Carlos pues aceptó que no se podía casar con Camila para ser un rey. Camila no podía ser la reina supuestamente por las tradiciones, entonces pues se tenía que conseguir a alguien por la presión de su papá y su mamá y la corona, y resulta que la más ideal pues era Diana, una mujer muy jovencita, pues casi una niña, y resulta que supuestamente era muy tímida, callada, así y pues que supuestamente iba a obedecer todas las instrucciones que le iban a dar, ¿no? Dijeron, mira, pues esta chamaca está mencita, y pues nos la agarramos así, y pues órale, vamos, esta es la ideal. Pero pues no contaron con la astucia de que Diana pues se iba a rebelar, precisamente pues porque estaba muy joven, precisamente por eso se iba a rebelar. Desafortunadamente Carlos pues utilizó a Diana para pues ser rey, tener la corona, tener un heredero y seguir su vida, porque él de ninguna manera renunció a Camila. Entonces pues Diana fue pues un objeto nada más para poder cumplir. En algún momento Carlos, dicen que en un libro que se hizo, Carlos dijo que realmente él lo hizo porque lo presionaron, pero él no quería casarse. Entonces pues echándole la culpa a los demás, pues así, pues qué chido, ¿no? Entonces conoce a Diana y se compromete con ella. Esa es la historia. Ella se ilusiona con Carlos pensando que era sincero, y acepta el compromiso. Pues ella, una chamaquita, les digo, yo creo que ella pensando en las películas del Príncipe Azul, pensando que Carlos la amaba realmente, pues ella aceptó esta situación por eso. Pero la verdad es que no pasó mucho tiempo para que Carlos le demostrara su verdadera personalidad a ella, porque pues desde que se comprometió la llevaron al palacio para poder pues enseñarle todas las costumbres y todo lo que tenía que aprender de vivir ahí en el palacio. Entonces, pero ella estaba sola, nada más, igual con los sirvientes y con la gente que le estaba enseñando. Nadie la pelaba. El Carlos seguía con sus andanzas, nada más ahora sí que ahí la dejó, como ahí está el objeto que querían. Y realmente, pues les digo, ella muy chica, pues se frustró bastante, muchísimo, pero pues nadie sabe cómo va a reaccionar una persona que tan joven, tan inexperta, ¿no sabes? Pues realmente, pues era una rebelde, se puso rebelde, y pues en el palacio nunca se esperaron que Diana fuera a reaccionar de esa manera. Ellos pensaron que ella se iba a quedar callada como la reina en su momento, pero desafortunadamente por lo menos la reina vivió unos años felices con su marido, ¿no? Pero Diana desde el principio pues se dio cuenta que Carlos no la quería. Es más, hasta ni siquiera Diana llegó a hablar con la reina y decirle que no se quería casar porque pues Carlos no la pelaba. La reina habló con Carlos y el otro volvió a lavarle el cerebro a Diana, por eso se casó. Pero realmente Diana estaba sufriendo muchísimo, tanto que si ustedes ven cómo está Diana en el vestido de bodas, realmente bajó muchísimo de peso nada más por la pura depresión que tenía Diana. Imagínense nada más, o sea, realmente no era porque estaba muy feliz y toda la cosa, sino pues era la depresión que estaba viviendo
sucediendo, porque vivía en un gran palacio, pero nadie la pelaba. Entonces, también eso, pues esa soledad y todo lo que estaba pasando, pues también le causó problemas en la comida. Diana era bulímica, entonces como que solita se autodañaba y no fue muy fácil para ella vivir todos esos momentos. Y pues la verdad no pasó mucho tiempo, aunque sí duraron un rato juntos, pero no pasó mucho tiempo en lo que pues ella descubrió que Carlos no la amaba, pero aún así siguió a lo mejor tratando de que su matrimonio siguiera, y también porque pues la reina pues los presionaba mucho, ¿no? Se casó con grandes, no sé cuántos millones vieron la boda, o sea, realmente un montón de gente fue a la boda, pero les digo que ni siquiera se veía tan feliz. Realmente pasan escenas donde ella pues sufría muchísimo, tenía esos chispas, nada más chispas a veces de felicidad que a veces le llegó a dar el Carlos, pero realmente pues fue muy infeliz en su matrimonio muchísimo. Diana fue un objeto, y esa bomba creció hasta que pues fue reventando el matrimonio, se fueron fastidiando uno del otro, y ella tuvo a sus hijos, y después de tener a sus hijos pues la separación seguía, porque Carlos ya pasaba más tiempo con Camila, era ya más sinvergüenza, y se dice que quien la llegó a apoyar pues fue el padre de Carlos, a lo mejor por llevarle la contraria, porque también el padre de Carlos parece que odiaba a Carlos. Quién sabe por qué, a lo mejor porque Carlos era más débil y pues no era el hombre que él quería, ¿no? Que fuera su hijo, tal vez, yo quiero pensar que por ahí está la cosa. La verdad es que no lo sé si sea por eso, pero sí parece que odiaba a su hijo. Y resulta que quisieron estirar tanto el hilo, tanto, hasta que pues sale un libro de la biografía de la princesa Diana, y en ese libro se dice que pues no se lo sacaron de la manga, sino que Diana fue la que contó pues toda su historia, y ella le echa la culpa a la tristeza y al desamor con sus problemas, porque pues ahí sale que no solo nada más era bulímica, también se cortaba la piel, también se quiso suicidar, pues nada más porque su marido no la amaba. Imagínense todas estas cosas. Obviamente también había una guerra, porque cuando ellos se casaron y empezaban a salir a la luz, a giras y todo, pues ella era la simpática, la que llamaba la atención a la gente, la que se acercaba a la gente, y se dice que Diana lo hacía realmente por conseguir amor, aunque fuera de la gente, porque de la familia no la tenía. Realmente también se llega a decir que Diana era muy inestable, un ser humano inestable, que también todas esas obras de caridad pues eran parte de la pose que tenía que ser. A veces se vende mucho en publicidad que Diana, casi la santa Diana, pero no, era una mujer común y corriente, con todos sus traumas, y pues realmente, como dice, pues también sabía que estar en ese nivel, en ese tipo de fundaciones y todo, pues ahí iba a conseguir dinero, porque resulta que después del libro, pues Carlos se enoja, y pues también él responde, también él dice que no nada más él, bueno, en el libro de Diana también ella dice que también le puso los cuernos a Carlos. Entonces, pues ahí es donde todo se rompe, todo estalla ante la prensa, son dimes y diretes, ella dice, él dice, y así es como empieza todo. Les digo que el que supuestamente apoyaba a Diana era su suegro, hasta que empezó a estallar la bomba, y pues cuando Diana ya empezó a decir que eran tres, que no era posible, que él andaba con Camila desde el principio, bueno, todo. También después salió a la luz que había una llamada telefónica donde Carlos habla con Camila, y pues le dice una llamada sucia, pues más se siente Diana humillada y todo. Entonces resulta que Diana dice, bueno, me voy a hacer una entrevista, y en la entrevista pues dice todo lo que cree, y aparte pues empieza a hablar mal de la gente, de la corona, de que no tienen sentimientos, que cómo puede estar ahí, que la querían volver loca, y hasta que pues la Chabelita se enoja bastante y dice ya estuvo bueno, porque aunque
trataron de juntarlos otra vez, de que se quedaran ahí, pues ya no se podía, ya eso era imposible. Entonces la Chabelita les dijo, ya estuvo suave, ya sepárense, ya me vale, órale, y se separaron. Entonces así fue que Diana pues se va, supuestamente le dan como una pensión, le dicen que puede quedarse en el departamento, en un departamento que ella tenía, gracias a la corona, y resulta que no le duró mucho, porque como ella empezó a salir y a tener novios y a exponerse y a hablar y hablar y hablar, resulta que entonces dijeron la corona, no, ahora sí que, bueno, según dicen que su suegro que antes la apoyaba, pues llegó a decir que era una bruja, que era una loca, que era de lo peor. Y pues sí, porque pues la primera noche que supuestamente ella sale, pues sale fuera del protocolo, se pone ese vestido que les dicen el vestido de la venganza, que es un vestido, una minifalda que enseña los hombros, que tiene escote, y pues se supone que ella no podía hacer o vestirse de esa manera, y tampoco de negro, porque en el palacio nadie se viste de negro a menos que haya un funeral. Entonces pues Diana se volvió una superstar, ya se rozaba con gente pues del cine, obviamente la corona le retira el dinero y pues esta mujer dice, bueno, pues yo tengo que conseguir dinero de alguna manera, y pues obviamente ahí es donde pues empieza a salir con gente, con este médico que rico, que supuestamente era el amor de su vida, pero pues su relación del amor de su vida con este médico duró poco. Muchos dicen que porque el médico fue amenazado para que la dejara, eso se dice. Y después pues obviamente se le ve con Dodi Al-Fayed, otro con mucho dinero, o sea que Diana no era tonta, y les digo que ahí es donde pues realmente también se pregunta a la gente si Diana, cuando agarraba a los niños de África enfermos, a los de SIDA, pues realmente pues nada más era para ayuda propia, porque pues qué más aparte de la foto, ¿no? Porque son cosas que te ayudan, y pues tanto le ayudaron que vean hasta dónde llegó. Pero bueno, no le duró mucho. Realmente pues Diana sufre un accidente, en el 96 se divorcia y en el 97 sufre el accidente, así es de que realmente no le duró mucho su vida loca, y ahí es donde está todo también muy negro, porque pues hablan de un atentado, se dice, y creo que también hay cosas muy firmes, que Diana sabía muchas cosas de la corona y muchas feas, entre ellas pues pues ya saben que el príncipe Andrés está relacionado con el tipo de el que se murió en la cárcel de la pedofilia, entonces pues la verdad está relacionado con esas cosas tan obscuras, y que lo hubiera sabido Diana pues era así como una amenaza para la corona. Entonces pues se dice que realmente por eso la quitaron de en medio y ya descansó su alma, y también pues porque como una red de corrupción desaparecieron las cámaras, no había videos, ya saben todo lo que pasa cuando no quiere salir la verdad. Entonces todo eso es lo que la verdad sí se acepta como que fue un atentado contra Diana. También obviamente se dice que se investigó a Carlos por la muerte de su ex esposa, pero pues no le encontraron nada, ¿no? Entonces pues es difícil que eso pase. Pero bueno, después de la muerte de ella, pues Carlos ya tenía pues todo para casarse con Camila. Me quiero imaginar que pues hizo todo lo posible con su madre para casarse con Camila, la de haber convencido, mira todo lo que pasó por tu culpa, yo creo, y finalmente se casa con Camila, ¿no? Después de la muerte de Diana. Y pues sus hijos ya crecieron y cada quien se casó pues con cada cual. El hijo mayor pues tiene una esposa muy correctita, pues está sobre la línea del trono, entonces pues muy probablemente ella si llegue a ser esposa de un rey, puede ser, es muy probable, pero el hijo menor pues realmente, miren, se dice que el hijo menor no es hijo de Carlos, se llega a decir eso, que no es hijo de Carlos, que es hijo de uno de sus aventuras de la princesa Diana. Entonces eso, y que realmente también él se casa con una americana como su tío, y resulta que ella pues no está dispuesta, Meghan, a soportar
soportar todas las tradiciones de la corona, a soportar que te tienes que vestir, que te tienes que poner, que dónde tienes que vivir, qué tienes que hacer. Y pues dicen que también porque es muy caprichosa, pues no va a soportar toda esa situación y por eso también renunciaron a los privilegios que tenían, ¿no? Y también pues se dice, y lo dijeron también en una entrevista, que el príncipe Harry pues da a entender que su mamá no fue un accidente, que fue un atentado. Entonces vean todo este tipo de cosas que envuelven a la corona. Yo creo que sí son capaces, que Carlos es un personaje muy nefasto. Yo personalmente, y el papá de Carlos, yo creo que sí son capaces de eso y más. No sé ustedes qué piensen, cómo se le hayan pasado, les gustó la historia, les faltó, cuéntenme si todo está bien o qué pex. Muchas gracias por estar conmigo. Esta fue la historia de las cosas, los chismes de la corona inglesa. No te vayas sin regalarme un like, por favor. Y pues solo me resta decir que tengas una buena noche, mucha luz y bendiciones, que tengan bonita noche y solo me resta decirles adiós. Esto fue Radio Corazón. Come frutas y verduras.